Ok. Bueno, antes que nada, una bendición tremenda poder tener este privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Como son las tecnologías, las redes, que nos ayudan a cortar distancias muchísimo. Ahora mismo tengo ahí en la pantalla del celular a Olguita. Sí, Mi amada Olgi, no sé si viste la guitarra, ¿no? Sí, amén. Esa guitarra tiene historia, tiene años, gracias a Dios, conmigo. Hay composiciones, muchas historias, muchas anécdotas, que comenzó con aquella anécdota linda, ¿te acuerdas? Horas antes de irte. Amén. Y bueno, gracias a la misericordia de Dios, ha pasado el tiempo, pero hemos permanecido en el Señor, hemos permanecido en Él. Y como cantaban antes, la canción de Perfume a tus pies, quiero basarme un poquito en ese contexto. Viene cerca la predicación, porque no sé si recuerdan aquella mujer que derramó el perfume ahí en los pies de Jesús, María. Después de esos eventos que impactaron al Señor Jesús, donde aquella muchacha lo sorprendió, Jesús llegó un poquito más allá y cuenta aquí en el Evangelio, le invito a que me acompañes ahí en Juan, capítulo 11, y ahí hasta el versículo 6 vamos a estar tomando la palabra. Jesús llega un poquito más allá, parece que tiene curiosidad, tiene propósito, después de ver aquella mujer, ¿no?, adorando de una manera tremenda a sus pies. Y conoce a su hermano, Lázaro, y conoce también a Marta, a su hermana Marta. Entonces, yo quiero que pensemos un poquito, porque mientras yo leía acá el capítulo 11, me doy cuenta que lo que estaba viendo esa familia, específicamente ahí, no es muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, de enfermedad, de amenaza, de muerte, de peligro, donde a cada rato recibimos noticias que familiares de amigos, que amigos están con esta amenaza del coronavirus, y tememos por sus vidas, tememos por ellos, hacemos círculos y vínculos de oración para tratar de respaldar sus vidas, y es una situación bastante semejante a la que estaba pasando esta familia. Marta, María y Lázaro. Y Lázaro estaba a punto de fallecer, estaba a punto de morir por una enfermedad también. Y vamos a leer aquí en el capítulo 11, al principio. Dicen, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2, entre paréntesis aclara el Evangelio. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahí deja claro el contexto de cómo fue. El Evangelio se toma el trabajo para recordar lo que pasó aquí en los eventos anteriores. Y el versículo 3 dice algo muy interesante, y es el primer punto que quiero tocar hoy. Dice, enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí yo veía una oración en este versículo, un pedido, ¿sí?, de ayuda. Es como si dijera, mándalo a buscar a Jesús donde quiera que esté y dile que venga porque su amigo Lázaro está en problemas. O sea, lo vemos que se está muriendo. Eso me hacía pensar que en este tiempo
nosotros, de cierta manera, yo en este tiempo he descubierto otra dimensión de la oración, ¿no? De pedir ayuda, digamos, a raíz de todas las situaciones extremas que nosotros estamos viviendo. Contamos con ustedes y contamos con su apoyo en oración desde allá de Estados Unidos, desde la República Dominicana, desde Canadá, desde Perú y también desde Argentina. Y de diferentes lugares nos han llegado oraciones o pedidos de intercesión y nosotros nos hemos puesto aquí, nos hemos acuartelado aquí, orando por diferentes motivos de oración. Hay oraciones que se extienden desde la madrugada acá nosotros, desde las 5:30 hasta las 7, o sea, amanecemos aquí orando. Específicamente yo no lo suelo hacer, pero Ramoncito y mi mamá oran con nombres y apellidos a veces, específicamente por situaciones específicas. Entonces, en este tiempo, a mí me ha envuelto una necesidad tan grande de pedir ayuda a nuestro Dios. Necesitamos pedir ayuda a nuestro Dios. Nosotros solos no podemos. Tenemos que clamar a nuestro Dios por ayuda, porque el Señor está presto a escuchar esa oración. Y me cautiva mucho el inicio del versículo 4, que dice más allá abajito, dice, oyéndolo Jesús. O sea, la oración, el pedido de María y de Marta llegó a los oídos del Señor. ¿Sí? Y yo me gozo porque yo estoy seguro que cada oración, sea un cúmulo gigante de oración que nosotros levantemos delante de la presencia de Dios, Dios recepciona las oraciones. El Señor toma las oraciones, verdaderamente. A veces por ahí como que nos preguntamos, no, Padre, pero a pesar de tal o más cual situación o tal o más cual desenlace del motivo de oración que nosotros estábamos levantando, ¿será qué fue lo que sucedió? Te estábamos pidiendo por sanidad, ¿sí? Te estábamos pidiendo por que hicieras esto, hicieras tal o más cual obra, y a veces el desenlace no es igual a lo que nosotros estábamos esperando, pero ciertamente me deja en paz y me deja tranquilo ese oyéndolo Jesús. Yo no sé cómo Dios va a hacer al recepcionar nuestra oración, pero me deja en paz que Él escucha y la recibe. ¿Ok? Entonces, el punto número 2, este primer punto, es que el Señor recepciona nuestra oración. No importa que sean muchas. Yo no sé ese mecanismo tan impresionante que tiene Dios para recepcionar tantas oraciones en el planeta, en el mundo entero, pero dice incluso la palabra que antes que nosotros pidamos, ya Él habría escuchado. Entonces Dios tiene un mecanismo tan impresionante para escucharnos que a mí sinceramente me conmueve mucho. En el capítulo número 4, está el punto número 2, dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y este versículo a mí me deja tremenda paz también. ¿Por qué? Porque detrás de cada proceso que el Señor nos hace vivir, este es un proceso difícil, este es un tiempo difícil que se ha extendido durante 1 año y más. Y durante cada proceso que el Señor nos hace vivir, quiero decirte que sí hay un propósito, que sí hay verdaderamente una intencionalidad de parte de Dios. Fíjate que el Señor tenía claro, había recepcionado el pedido de ayuda. Oye, tu amigo al que amas está muriendo.
El Señor recepciona esto a través de ese pedido, a través de esa oración. Y luego de ello, Jesús plantea que hay un propósito. Y eso me deja en paz. Yo no sé si a ti te deja en paz saber que Jesús tiene el camino bien allanado y tiene el plan bien trazado en nuestras vidas. Sí, Oli. Entonces, eso a mí me deja súper en paz. Porque el enemigo, por lo general, quiere hacernos entender o quiere meter en nuestra mente que nosotros estamos perdiendo el tiempo en medio de diferentes procesos que el Señor nos está haciendo pasar. La tarea constante del enemigo es decir, mira, estás perdiendo el tiempo en lo que estás haciendo. ¿Sí? Estás sufriendo en vano en lo que estás pasando. Estás derramando lágrimas por gusto, aquello que se te dijo, eso no funciona. Entonces el enemigo quiere tratar de insertar en nosotros un desaliento. Y Jesús vuelve a repetir de nuevo, lo que tú estás pasando es para gloria y honra de mi nombre. Y me deja aún más tranquilo que cuando nosotros estamos inmersos en un proceso que tiene que ver con la gloria de Dios, lo que tiene que ver con la gloria de Dios tiene que ver con nuestra felicidad. Lo que tiene que ver con la gloria de Dios tiene que ver con nuestra completud, con nuestra paz, tiene que ver con fiesta, tiene que ver con algo extraordinario que a veces nosotros ni siquiera podemos entender, hasta el momento que llega. Pero cuando se completa ese proceso para la gloria de Dios, hay fiesta. Siempre hay alegría, es una explosión de bendición impresionante. Entonces, este segundo punto se basa en eso. Sí hay propósito en el proceso en el que estamos pasando. Sí hay plan, sí estamos inmersos en una misión, en una visión de parte de Dios que tiene un fin extraordinario. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es un motivo para que nosotros tengamos paz y sigamos caminando en el proceso, confiados y tranquilos, ¿sí? Que nos las vamos a festejar en el momento indicado, cuando el Señor diga, aquí, aquí se completa. Entonces, el versículo 5 del capítulo 11 dice algo impresionante, que a mí también, cual de todas las cosas, me deja paz una detrás de la otra. Y esto es algo esencial. Aclara el Evangelio, aquí dice, en el versículo 5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Sí? Jesús les amaba. ¿Sí? Y esto es una cosa tremenda, es una cosa muy, muy linda, porque el Evangelio te aclara esto, y vamos a conectarlo un poquito antes en los eventos, cuando Jesús llega. No se lo ha visto Jesús todavía llorar en una ocasión que el Evangelio recoja, sino en esa situación donde él está parado frente a la tumba de Lázaro, de su amigo. Y Jesús dice la palabra que estaba conmovido en su espíritu. Dice que sentía, percibió ese sentir humano de que se te fue un amigo, ¿sí? Y de que la familia lo está sufriendo. Y esto es algo poderosísimo para mí, porque Dios, nuestro Dios, en medio de los procesos que nosotros estamos pasando, es un Dios empático. Es un Dios que, a pesar de que sabe el fin, ¿no? del propósito, el transcurso del propósito lo vive y lo siente contigo. No sé si me entiende.
Sí. En otras palabras, si estás llorando en medio del proceso, quiero que sepas que Dios se lo está sintiendo contigo. Dios lo está padeciendo junto contigo. Me acuerdo, yo soy un poco llorón, ¿no? Ustedes discúlpenme, espero que todo se entienda, pero yo me gusta disfrutar la palabra a mi forma, a mi manera. Y yo me acuerdo cuando Jesús, había un propósito impresionante que todos conocemos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús muere, que entrega su espíritu, la tierra tembló. Hubo oscuridad. ¿Sí? Se sintió hasta en los cimientos de la tierra la muerte del Hijo de Dios. Que había resurrección, pero el Padre estaba sintiendo la pérdida de su Hijo. El sacrificio de su Hijo. De manera que nosotros tenemos que ser conscientes, cuando la palabra en este versículo 5 dice, le amaba. No importa cómo sea el proceso y lo duro que sea, si hay cuestiones de sacrificio en el que el Señor nos va a exponer a nosotros en un momento dado, porque nos tiene que quedar claro que si el Señor nuestro Dios entregó a su Hijo por nosotros, a nosotros nos va a entregar en un momento determinado por amor a otros, para salvar a otros en medio de procesos determinados. Y tenemos que estar conscientes de ello. Y eso no quita que estamos siendo amados por Dios, que estamos inmersos en un propósito impresionante en el que Dios nos quiere, nos ama y sufre con nosotros el proceso que nosotros pasemos. Entonces, el punto número 6 dice en el capítulo, o sea, el punto número 4, dice en el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto es un poco incómodo, digamos, porque yo no sé tú, pero yo sí sé que tú. Déjame corregir eso. Yo sé que tú, además de ser llamado, que me estás escuchando, es escogido por Dios. A nosotros que estamos acá, el grupo de alabanza, los hermanos que están a través de esa línea, tú fuiste llamado por el Señor, pero tú fuiste escogido por Dios. Y yo quiero decirte algo en este punto número 4. El Señor está tratando de explorar nuestros límites, los límites en nuestra vida, para ensanchar nuestra paciencia, para ensanchar nuestra fe, para ensanchar cada uno de los elementos que Él necesita para que nosotros cumplamos la misión. Y para el Señor explorar en esos límites, cuando el Señor nos está llevando a los límites, a veces como que Dios se toma su tiempo. Y ese tiempo, donde parece que el proceso no termina, yo no sé cuál es el proceso que tú estás pasando, pero hay veces que no sientes que no termina, sientes que no se acaba y que tu oración fue recepcionada y que tú sientes que Dios te ama y que tú sientes que hay un propósito, que sí hay propósito, pero dices, Señor, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se termina? ¿Sí? Y Jesús tranquilamente se dice y le dice a sus discípulos, muchachos, yo me voy a quedar acá 2 días más. Y los discípulos todos lo miran y dicen, pero, o sea, te mandó a acabar, acabó de llegar un pedido de ayuda urgente, ¿sí? Donde tu amigo, si te tomas un chance acá, Señor, me imagino yo, ¿no? Parafraseando, se te muere Lázaro. Y el Señor insiste y él dice, yo me quedo aquí, muchachos,
2 días más y ustedes se están tranquilos porque esto va a mi cargo. ¿Sí? Y ese tiempo extra, ese tiempo límite, donde nosotros estamos ya como que nadando, viendo allí la orilla, pero todavía no llega, y nadamos y las fuerzas ahí se nos están acabando. El Señor está diciendo, tranquilos, espera que en este tiempo, ¿sí? El proceso está tomando una dirección tan poderosa, porque es en esa última recta final, en esos últimos pasos donde tú parece que te estás ahogando en medio del proceso, que no puedes más. Es donde la gloria de Dios y el poder de Dios se está manifestando de una manera, está tomando como cuerpo el proceso, y algo va a estallar en el nombre de Jesús. Algo va a estallar para bendición. Y cuando más apremia la ayuda, el pedido de ayuda de parte de Dios, que el Señor tú dices, Padre, pero ¿qué es lo que pasa? No llegas. ¿Dónde estás? ¿Sí? Yo sé que estás en algún lugar y que me escuchaste, pero ¿cuándo va a llegar? Y resulta que Jesús finalmente llega después de ese tiempo extra que se toma y le caen las 2 hermanas encima, reclamando lo que cualquiera de nosotros puede reclamar. Padre, si hubiese llegado antes, por lo menos no hubiese yo pasado por esto, mi hermano no hubiese pasado por esto, o tal o más cual situación no se hubiese dado. ¿Sí? Y Jesús nos vuelve a repetir, yo acabo de llegar. Yo no les he repetido que si ustedes creen en mí, verán mi gloria. No les he dicho que si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios, porque todos nosotros estamos inmersos en todos estos procesos. Cuando yo hablo, yo siento que cada quien de ustedes sabe identificar de manera personal qué es lo que estás pasando. ¿Por qué es lo que estás pasando? Y yo quiero decirte que esa tardanza, vamos a decirlo de alguna manera, de Dios, vamos a decirlo así, que es tardanza porque nosotros nos apremia la ayuda en un momento dado. Pero ese tiempo, esos 2 días que se toma Jesús, que pueden ser para ti una semana, o pueden ser 2 años que estás pasando ese proceso, puede ser meses, yo no sé. Pero esos 2 días que se toma Jesús, que nosotros lo tenemos, o sea, por tardanza, son oportunos. Son oportunos. Y de eso depende la completud del plan y la misión que Dios tiene para nosotros en este tiempo. No es muy diferente lo que estaba pasando esta familia a lo que estamos pasando nosotros hoy. Y el Señor nos dice a través de su palabra, hey, yo escucho sus oraciones. Hay propósito, ¿sí?, en el proceso que te incomoda, que te duele, que te hace moverte. ¿Sí? Hay proceso. 3, yo te amo y estoy contigo y lo estoy pasando contigo. Y 4, si tú crees que yo me estoy tardando, espérate, porque esos minutos que tú estimas por tardanza son minutos de gloria, son horas de gloria, son años de bendición, ¿sí?, cuando se cumple este proceso. Son años de ese sabor de victoria y de festejo que nosotros vamos a tener para la gloria de Dios. Entonces, esta era la palabra que yo les quería traer en el día de hoy, la palabra que el Señor me movía. Yo recordaba que nosotros oramos en un momento dado por el hermano Marcos, oramos con intensidad para que el Señor lo dejara con nosotros. ¿Sí? Y yo me pongo a pensar en Jesús, ¿no? Porque Dios bien podría o sanar a Mario, a Marcos, bien podría
resucitar a Marcos, pero hay una cosa que tanto Marta y María tenían claro, que es una alternativa que también Jesús nos da, porque el Señor es completo para todos y no deja huecos por ningún lado. Marta y María dijeron, Señor, mira, yo sé que lo va a resucitar en aquel día. Y si bien tenemos de parte de Dios el milagro de sanidad, no lo disfrutamos. Si bien tenemos de parte de Dios el milagro de resurrección, también lo disfrutamos. Pero si tenemos que dejar ir, si tenemos que dejar ir a alguien en la presencia de Dios, también lo aceptamos y también nos gozamos de la presencia de Dios. ¿Sí? Y no deja jamás de ser parte del proceso. Jamás las oraciones por Mario y por muchos otros dejaron de ser escuchadas. Jamás lo que sucedió dejó de ser parte de un proceso glorioso de propósito. Y jamás el Señor nos dejó de amar porque haya decidido que Marcos haya ido a su presencia. Entonces, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Los dejo con la paz del Señor y llévense esa palabra en sus corazones, así como yo la tengo en la mía, y les amo en el amor del Señor.